Saludos jóvenes de esta materia, C2230, paralelo C, en el capítulo 9, flujo gradualmente variable, de manso hidráulico. Este gráfico habíamos visto ya en el primer capítulo, inclusive en el anterior capítulo 8, de flujos rápidamente variables volvimos a dibujar. Pero vamos a definir qué es flujo gradualmente variable, llamado más de manso hidráulico. Es el cambio de tirante de agua en tramo largo de canal. Fíjense aquí, está cambiando desde cierto valor hasta otro de mayor valor de tirante. Cambio de tirante en tramo largo de canal. Se llama también flujo no uniforme o flujo variable, pero en este caso es gradualmente variable. Entonces, además de cambiar el tirante de agua, digamos en dos secciones determinadas, cambia también la velocidad y el área, lógicamente, ¿no? Cada sección con su velocidad diferente a la anterior y su área. Ese es el flujo gradualmente variable. Ejemplo de este tipo de flujo en los embalses. Este sería el flujo gradualmente variable. También tiene relación esto con el vertedor de excedencias que dijimos, el vertedor tipo Simasho, cuando vimos el capítulo 7 de medición de flujo en canales. Ese también es embalse, pero que transporta sus aguas por ese perfil Kriager que dijimos, que tiene la forma de una parábola de segundo grado, similar. Otras aplicaciones, cambios de pendiente. Fíjese, el pendiente suave va cambiando a pendiente fuerte, otra vez pendiente suave. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de flujo? 1. El flujo es permanente. 2. La pendiente de fondo es baja. Como es baja la pendiente de fondo, tratándose de canales, como dijimos desde el principio, entonces el tirante vertical es igual al tirante perpendicular al flujo. Tal vez podríamos dibujarlo. Este es el tirante perpendicular. Y este es el tirante vertical. Y este es D, ¿no? Entonces, esto mismo vamos a ver a continuación aquí. Miren. El tirante perpendicular al fondo es igual al tirante vertical. ¿Ya? 3. Coeficiente de desigualdad es constante. Para este tipo de flujo, digamos así, ¿no? En este tramo hay un flujo gradualmente variador. El tipo de material de fondo no está cambiando. Pero si hubiera cambios en determinado tramo, para cierto tipo de material, se tendría cierto tipo de curva de manso o flujo gradualmente variable. Para el otro material del tramo, o otro tipo de curva de manso. Esa sería la diferencia. Pero literalmente, el coeficiente de desigualdad es constante para cierto tipo de manso. 4. La teoría sobre la que vamos a basar el análisis, el cálculo en este tipo de flujo, está basada en la ecuación de flujo uniforme, que hemos visto. La ecuación de Mali en la continuidad y todo eso. Vamos a ir viendo. 5. Es el canal en el fondo, el tipo de flujo en ese canal es prismático. Mejor dicho, el canal es prismático. ¿A qué se refiere? Ya vimos esto en la definición del capítulo 1. Canal prismático es cuando en determinado tramo de canal la pendiente de fondo no cambia, permanece constante, y asimismo la forma de sección. Digamos, aquí fuera canal rectangular, y sigue siendo rectangular, aunque las áreas hidráulicas vayan cambiando, pero sí la forma de sección se mantiene constante, como el fondo. Es lo que dice aquí. 9.2. Ecuación dinámica de flujo gradualmente variable. ¿A qué se refiere? Se supone que esta curva desde manso de flujo gradualmente variado tiene pues cierta ecuación, habría que ajustarla a cierto tipo de ecuación. Entonces esta ya es una curva y aquí sucesivamente, ¿no?
Si tuviéramos la ecuación de esa curva, seguramente vamos a poder estudiar una serie de características hidráulicas de este tipo de flujo. Por eso es que hay que determinar, hay que deducir la ecuación dinámica de flujo gradualmente variable. En determinada sección de canal, en esta figura A, aquí está, esta es determinada sección, determinado tramo, determinada sección de canal. Aquí en determinada sección de canal, ¿qué vamos a tener? Dice, la ecuación de energías, aquí está, energía en esa sección, altura de posición, ya vimos, ¿no? Altura de presión, D por coseno, D por coseno de teta, más altura debida a la velocidad. Porque fíjense, jóvenes, este es el fondo del canal. Aquí está la pendiente de fondo, la superficie del agua, la pendiente de la superficie del agua, esta pendiente de superficie del agua, ese sub V2. Y aquí tenemos la línea de energías que tiene su propia pendiente, ese es el pendiente de línea de energías. Estos términos que estoy describiendo no los voy a detallar, lo quisiéramos en una clase presencial, cuando empezamos con pizarra vacía y llenando todo con la base de la materia, porque se puede de más tiempo, 2 horas a 2 horas y media. Pero ahora no, intentándose de videos cortos, para disminuir el peso de estos videos, varias cosas ya estamos insertando previamente en la pizarra. Estoy describiendo los términos, ¿no? Pendiente de energías, pendiente de superficie de agua, pendiente de fondo. Entonces, aquí, la energía en la sección 1, este D es la pendiente perpendicular al fondo. Aquí está, ¿no? Siendo que este fondo tiene cierto ángulo con respecto a la horizontal θ. Ese ángulo θ aquí se reproduce, ¿no? Entonces la pendiente vertical en esa sección ha de ser D por coseno del ángulo θ. D por coseno del ángulo θ. Pero, como este ángulo θ en canales es muy próximo a 0, el coseno de θ es igual a 1. Este coseno, ese llega a ser igual a 1. ¿No? Entonces, si este es el coseno de 0 es 1, entonces esto ha de ser pues Y. Por eso que se dice el tirante vertical Y es igual al tirante perpendicular al. Entonces aquí tenemos la ecuación de energías. Además, aquí está, ¿no? Tirante vertical igual al tirante perpendicular. Además, estos ángulos, ángulo θ del fondo respecto a la línea horizontal, ya no son pues iguales a la pendiente de la línea de energías, este beta con referencia a la línea de horizonte, son diferentes. Ya no es pues flujo uniforme, como vimos en los primeros capítulos, es otro tipo de flujo. Entonces, miren, estas líneas ya no son paralelas entre sí, el ángulo θ es diferente del ángulo beta. Entonces, si es así, estas líneas ya son diferentes, tienen diferente pendiente. La pendiente de fondo es diferente de la pendiente de línea de energías, pero a la pendiente de la superficie de agua, y es diferente a la pendiente de la línea de energías. Aquí está indicando, ¿no? Y manda agregar diferente a la pendiente línea de energías. Entonces, vamos a ver, ¿qué más se tiene aquí? Esta distancia entre sección 1 y sección 2, diferencial de cierta distancia, elemento diferencial de X, ¿no? Entonces, todos los términos ya tenemos. Aquí tenemos esta ordenada diferencial de energías, ¿ya? Y aquí tenemos otra ordenada desde este punto, diferencial de altura diferencial de altura de posición. Ahora, si esta ecuación derivando con respecto a X, dice, esta ecuación
1 se deriva con respecto a x. Esto que sea ecuación 2. ¿Para qué? Para hallar la pendiente de la superficie de agua. ¿Cuál es la pendiente de la superficie de agua? Para analizar su trayectoria, tendríamos que derivar esta ecuación 1 con respecto a x. Derivada de energía respecto a x. Derivada de altura de presión con respecto a x. Derivada de y respecto a de altura de presión. Y derivada de este término debida a la altura de velocidad. Varios términos que tiene esta ecuación 2. Entonces, en esta ecuación 2 se tiene cada término que vamos a describir. Derivada de energía respecto a x. Aquí está ya. Esto, ¿no? Ocurre lo siguiente. En esta parte, fíjese, el seno de beta dividido por el coseno de beta es la tangente, ¿no? Y cuando es la tangente, es la pendiente. La tangente del ángulo beta es la pendiente de esta línea de energías. Ya, pero seno sobre coseno. Coseno de beta es 1, porque se considera este ángulo beta muy próximo a 0. Por eso, entonces, coseno de 0 sería 1. Pero el seno de beta, ¿a qué es igual? Es este cateto dividido por la hipotenusa diferencial de x. Se considera esta longitud diferencial de x que aquí se produce justamente por el poco valor del ángulo θ y a su vez del ángulo θ y el ángulo beta. Entonces, el derivada de energía respecto a x había sido igual a la pendiente. Ya estamos describiendo primero este término. Pero se considera con signo negativo, pues existe pérdida de esta pendiente de energías, pues existe pérdida de energía en dirección del flujo, ¿no? Hay pérdida de energía de sección 1 a sección 2, por eso signo negativo, este término. Este otro término, derivada de z respecto a x, ¿a qué será igual? Hay que considerar aquí en este triángulo el seno de beta sobre coseno de beta es la tangente. Seno de θ, coseno de θ es la tangente. Aquí está el ángulo θ con referencia al horizontal. Pero la tangente es pues la pendiente, ¿no? Sabemos. Pero otra vez. Este ángulo es muy próximo a 0, por eso coseno de 0 es 1. Pero el seno, ¿a qué había sido? El seno como tal es pues cateto opuesto dividido por la hipotenusa diferencial de x. Entonces, al final, esta derivada de z respecto a x es la pendiente de fondo, pero otra vez con signo negativo, ¿ya? Negativo. Pues la pendiente disminuye a medida que la longitud x aumenta. Decrece cuando x crece. Entonces tenemos ya estos dos términos, este y este. Este término en realidad es lo que queremos despegar, ¿ya? La pendiente de la superficie derivada de y respecto a x. Entonces falta desarrollar este término. Derivada de la altura debida a la velocidad respecto a x, sucesivamente, jóvenes. Aquí hay ciertos valores constantes. Alfa 2g, velocidad. ¿Ya? Velocidad, ¿no? Derivamos esto respecto a x. 2b, ¿no? Derivada de b respecto a x. Pero si a esta ecuación le multiplicamos derivada de y, no, diferencial de y, numerador, diferencial de y en denominador, no cambia la expresión, pero ordenando ahora. Estos dos se van a cancelar. Estos se van a cancelar. Estos se cancelan.
Así es que queda alfa, gravedad, velocidad. Ordenamos también aquí derivada de y, derivada de b respecto a y. Derivada de y respecto a x. Está ordenadito. Esto es lo que queremos despejar, ¿no? Como este. Entonces, vamos avanzando. Aquí alfa velocidad permanece. Esta velocidad de la ecuación continuada, caudal dividido por área, habría que derivar respecto a y. Derivada de y respecto a x se mantiene. Aquí tenemos lo mismo. Derivamos este término, el cociente. Derivada del cociente a menos 1, menos 2, a la menos 2 en el denominador, ¿no? Derivada de a respecto al tirante. El caudal constante. Otra vez derivada de y respecto a x se mantiene. Pero ocurre lo siguiente. Esta derivada de área respecto al tirante es pues el ancho de superficie. Vimos en el capítulo 4, 5. Aquí una sección de canal, ¿no? Aquí cierto elemento diferencial de superficie de agua, derivada de y. Diferencial de y hasta el fondo, este es el ancho de superficie. Diferencial de área sería pues t por dy. Entonces por eso t es derivada de y de área respecto al tirante. Esto es lo que aquí está apareciendo. Este cociente es el ancho de superficie. Entonces tenemos, aquí hay signo negativo, ¿no? Signo negativo, alfa velocidad, caudal que se mantiene, ya, entonces esto ya es t. Pero es t al denominador. Así es que, como es al cuadrado, a por a sobre t. Pero esto es pues el tirante hidráulico. Varias veces también lo hemos visto desde el primer capítulo. Derivada de a de y respecto a x. Menos, sigue viendo menos, alfa. Ahora, caudal sobre área de la ecuación de continuidad de velocidad, velocidad al cuadrado. Aquí está el tirante hidráulico. ¿Pero esto qué es? Esto es número de Freud al cuadrado. Conocemos, jóvenes, conocemos. Ya aquí si quieren se los voy a poner velocidad, gravedad, tirante hidráulico, ese es el número de Freud. Pero si le vamos al cuadrado, velocidad al cuadrado, desaparece la raíz. ¿No? Esto es justamente número de Freud al cuadrado. Eso es lo que está apareciendo aquí, alfa, número de Freud al cuadrado. A esto se ha elevado equivalente a esta derivada de la altura de vida de velocidad respecto a x. Entonces, estos términos que están verdecito, sustituimos en esta ecuación, derivada de energía respecto a x menos pendiente y de energías. Derivada de z respecto a x menos pendiente de fondo. Derivada de y respecto a x, aquí a. Este término es... aquí falta algo. Derivada de y respecto a x. Derivada de y respecto a x. ¿No? Ahí está. Entonces esto, que con esta derivada de y también contiene este término. Eso se ha factorizado. Entonces queda 1 menos alfa número de Freud al cuadrado. A eso estaríamos llegando. Entonces, vamos a tener la ecuación dinámica de flujo gradualmente variable. Esta ecuación número 1 de lo que teníamos, la reducción de la ecuación desde de la ecuación de energías, derivada de espectros, ya hemos despejado, ¿no? La pendiente de fondo menos la pendiente de vía de energías. Ha quedado el denominador 1 menos alfa número de Freud al cuadrado, de esa ecuación que habíamos ido deduciendo. Entonces, otras formas de presentación de la misma ecuación, aquí mismo el numerador, alfa, el número de Freud al cuadrado, este área sobre ancho es tirante hidráulico, pero el ancho está en el numerador. Ahora, si alfa se toma muy próximo a 1, entonces aquí va a ser igual a mismo numerador, pendiente de fondo, menos pendiente de energías, y esta expresión, ¿no? O también se puede expresar pendiente de fondo, menos pendiente de línea de energías,
1 menos este caudal de la ecuación de cantidad, velocidad al cuadrado, caudal, área al cuadrado, con esta área al cubo, gravedad, ancho de superficie. Formas de presentación de esta ecuación dinámica del flujo de agua. Ya tenemos esta ecuación diferencial ya de esa curvatura de la curva de Zemanso. ¿Qué son las curvas de Zemanso? Una curva de Zemanso es el perfil longitudinal que toma la superficie del agua cuando ésta está en condiciones de flujo gradualmente variable, geométricamente, o sea, por la forma. Esa curva se define en realidad por los tirantes que van apareciendo en cada sección en dirección del flujo, por los tirantes ya hemos hablado del flujo del escurrimiento. Ya, ahora, de esta ecuación que se ha deducido para un flujo gradualmente variable y de observaciones empíricas se ha llegado a saber los distintos tipos de curvas de Zemanso. Varias curvas que vamos a ir observando, son 15 curvas teóricas, en realidad, pero 12 que existen en la realidad. ¿Ya? 7.4. Clasificación y nomenclatura de las curvas de Zemanso. Lo que les decía, cuántos tipos de curvas hay, cómo se clasifican y cómo se denomina su nomenclatura. Según los tipos de pendiente de fondo, distintos tipos de pendiente de fondo, vamos a ir observando todas las posibilidades que existen y las zonas de generación. Estos dos parámetros son base para la clasificación de las curvas de Zemanso. 7.4.1. Tipos de pendiente de fondo, ese es sub-0. Existen 5 tipos de pendiente de fondo, ¿ya? Pendiente suave, pendiente crítica, pendiente fuerte, pendiente horizontal, pendiente adversa. No hay más, 5 tipos. El primero, pendiente suave. Estos se denominan curvas M, pendiente suave, curvas M. Esto viene del inglés mild, que quiere decir suave. Así es que ese tipo de curvas M, M1, M2, M3, vamos a ir identificando. Dice, para ciertas condiciones hidráulicas, si se conocen en el primer canal, ¿no? El caudal, el ancho de superficie, el ancho de solera, el cociente de rugosidad, la pendiente de fondo, y calculamos el tirante normal, vamos a decir para este tipo de pendiente de fondo, el tirante normal es mayor al tirante crítico. O sea, vamos a calcular tirante normal y tirante crítico, y vamos a decir si el tirante normal es mayor al crítico, este es pendiente suave. Además, la pendiente crítica nos sale mayor que la pendiente de fondo. Entonces, estas dos condiciones hacen que este tipo de curva M se denomine de pendiente suave. ¿Cómo se calcula el tirante normal? Este ISP. Ustedes conocen. ¿Ya? Pero vamos, IN normal, lo describiremos. Y es sub C, T crítico. S sub C, pendiente de fondo, ¿no? S sub C, pendiente crítica. Ahora, la pendiente normal, ¿de qué se calcula? Ustedes conocen. Caudal 1 sobre N, área radio a la 2 tercios pendiente a la 1 medio. De aquí se calcula el tirante normal. Y la pendiente crítica y el tirante normal. Y el tirante crítico hemos visto ya, bastante mal avanzado. De caudal al cuadrado gravedad, área al cubo, ancho de superficie. De esto se calcula el tirante. Y entonces, si tenemos ciertas condiciones como datos del primer canal y calculáramos el tirante normal,
y nos saliera mayor al tirante crítico, que se calcula mediante ecuación de régimen crítico, será pues pendiente suave, curvas M. Y también calculamos la pendiente crítica. ¿Cómo calculamos la pendiente crítica? Aquí sale un tirante. Ese tirante, aplicado aquí la pendiente despejáramos, sería pendiente crítica, porque el tirante es el crítico que estuviera entrando en estos términos. No, que comparamos y va a salir seguramente mayor a la pendiente de fondo. Estos dos se cumplen para esta situación. Segundo tipo de pendiente de fondo, pendiente crítica, curva C se llama, del inglés critical. ¿Ya? ¿Qué significa crítico? Si se tienen ciertas condiciones de canal, como datos, y nos sale que la pendiente normal es a la pendiente crítica iguales, y la pendiente de fondo es igual a la pendiente crítica, entonces esto se llama pendiente crítica, ese tipo de pendiente, la segunda. La tercera, pendiente fuerte, se llama curvas S. Este se ha denominado en inglés steep, que quiere decir fuerte, bajo ciertas condiciones hidráulicas, ¿ya? Y calculamos la pendiente normal. Resulta que la pendiente normal se halla de menor valor de la pendiente crítica que calculamos con esta ecuación, ¿ya? Entonces, en esta situación, aquí no, la pendiente normal es menor a la pendiente crítica, pendiente fuerte, ¿no? Ah, pero el tirante normal es menor al tirante crítico. Y a su vez, el tirante de fondo del propio canal está resultando mayor a la pendiente crítica. Entonces, estas dos situaciones se cumplen en pendiente fuerte, curvas S. ¿No? Aquí este gráfico lo dice. Pendiente horizontal, el cuarto tipo de pendiente, curvas H se llama, del inglés horizontal. ¿Qué es horizontal? Bajo ciertas condiciones, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es? Esta es una pendiente horizontal, creo que no le pongo bien. Horizontal. Así, ¿no? Esta es línea de horizonte. Entonces quiere decir que de la ecuación caudal 1 sobre, de la ecuación de mano, de la ecuación de velocidad 1 sobre n, ya de las 2 tercios pendiente a la 1 medio, ¿qué ocurre? La pendiente es pues 0. Entonces la velocidad es igual, si es 0, no hay pendiente, entonces igual a 0. Entonces, el área es igual a la caudal sobre velocidad. Pero ocurre que la velocidad estamos diciendo que es 0. Entonces, el tirante normal tiende a infinito. El tirante normal tiende a infinito, este es el tirante crítico. ¿Ya? Esto se cumple en la pendiente horizontal. Y finalmente, pendiente adversa, que sería contra la corriente. Fíjense, así estuviera el caudal, pero esto está en contra de la corriente. Del inglés adverse, que es adversa. ¿Ya? Para ciertas condiciones dadas de la ecuación de caudal 1 sobre n, área radio a la 2 tercios pendiente a la 1 medio. Entonces, la pendiente es pues imaginaria, o sea, tiene que ser, perdón, la pendiente es negativa, pendiente negativa. Entonces es negativo, entonces es pues imaginario. O sea que, entonces, el tirante normal no tiene significado
físico. O sea, que no existe, digamos, ¿no? Tirante normal no tiene significado, porque fíjense, si colocamos negativo, es imaginar, área despejáramos, y el tirante normal no tiene significado físico, ¿no? Por ser imaginario. Ahora, las zonas de generación. El otro parámetro de definición de esta clasificación de curvas de Zeeman. Zonas de generación. ¿A qué se refiere? Existen tres zonas de generación. Vamos a ver. Zona 1. Resulta que se ha calculado el tirante normal bajo ciertas condiciones de condiciones hidráulicas del canal, conociendo el caudal, BTNS, que como imagino, ¿no? Entonces sale el tirante normal que calculamos y por decir saldría mayor que el tirante crítico, que también sabemos cómo se calcula, pero que la curva de Zeeman está por encima de ambos, está por encima del tirante normal y tirante crítico. Entonces eso se llama zona 1. La curva de Zeeman, que se calcula ya con la ecuación del flujo de la ecuación dinámica del flujo gradualmente variable que vimos en la deducción, sale por encima. Entonces, a eso se llama zona 1. Entonces, quiere decir que el Y tirante de álgebra es mayor al tirante normal. Ya, este es mayor al tirante. Y también, aquí estuviera el tirante crítico. Y también el tirante real es mayor al tirante crítico. Eso estuviera ocurriendo. Donde el Y es el tirante real. Esto es de la curva de Zeeman. De la curva de Zeeman. Entonces, pero no habría problema si el tirante normal es mayor al crítico o al revés. El crítico, aquí estuviera el crítico, ¿no? Mayor al tirante normal. O sea, no sería problema si el tirante normal es al tirante crítico mayor, o también podría ser que el tirante crítico fuera mayor al tirante normal. Eso es lo que se cumple en la zona 1. Zona 2, similarmente, se ha calculado tirante normal, tirante crítico, pero que resulta que la curva, el tirante real de la curva de Zeeman está cayendo entre los dos, entre ellos. Aquí va por encima, ¿no? Por eso se llama zona 2. O sea que, viendo esto, ¿no? El tirante real es menor al tirante normal. Ahí está. Pero a su vez es mayor al tirante crítico. El tirante real está entre ellos. O podría ser que el tirante crítico fuera este. Por eso O dice. Y no necesariamente ahí, ¿no? Sino pero por encima del tirante normal, el tirante crítico. Estuviera normal. Entonces, o en lugar de que estuviera el tirante crítico, este fuera normal, en ese caso, el tirante real sería mayor al tirante crítico, pero menor al tirante normal. Tirante real mayor al tirante normal, pero menor al tirante crítico. Eso se llama zona 2. Zona 3, habiéndose calculado tirante normal y tirante crítico, el tirante real de la curva de Zeeman está cayendo por debajo de ellos. Por eso se llama zona 3. O sea, si este fuera tirante normal, el tirante real es menor que el tirante normal. Aquí está, ¿no? Y también es menor al tirante crítico. Es menor, mire, es menor al tirante crítico. No importa si el tirante crítico
fuera mayor al tirante normal. Por eso dice Y o YSC aquí, ¿no? YSC o YSC. No importará si el tirante normal fuera mayor al tirante crítico o el tirante crítico fuera mayor al tirante normal. ¿Ya? Entonces, pero sí se está generando la curva de Manso por debajo de ambos. Por debajo de ambos. Ahora, jóvenes, con esto que hemos visto, los 5 tipos de pendiente de fondo, aquí acabo de borrar, pendiente suave, crítica, fuerte, horizontal, son 5. Y las 3 zonas de generación, hubiera 5 por 3, 15 curvas de Manso, como les había indicado, 15 curvas de Manso. Por ejemplo, aquí, ¿por qué 15? En la pendiente fuerte, por decir, ¿no? Aquí está pendiente crítica mayor, en la pendiente normal menor, ¿no? Que la crítica, aquí está. Entonces la curva de Manso estuviera por encima de ambos, en la zona 1, entre ellos, en la zona 2, por debajo. De esta pendiente fuerte ha de haber 3 opciones entonces, zona 1, zona 2, zona 3. Así que desde 3. Y como son 5, 15 curvas desde Manso. Para este también 3 opciones, 3 también horizontal a esa y la pendiente existirían teóricamente. Entonces, existirían teóricamente 15 tipos de curvas desde Manso. 5 tipos de curvas desde Manso. Curvas de Manso. Teóricamente estoy diciendo, ¿no? Aquí está. Teóricamente. Pero en la práctica existen 12 tipos. 12 nomás hay, jóvenes, no hay 15. ¿Por qué dirán ustedes? Por ejemplo, fíjese, aquí ha de haber zona 1, zona 2, zona 3. En la pendiente horizontal, acabamos de demostrar que el tirante normal tiende a infinito. Entonces no ha de haber pues zona 1, no va a haber zona 1. O sea, este ya no tendría la curva H1, no ha de existir. ¿No ven? Pendiente al vez. Aquí también no tiene significado físico, puesto que la pendiente es imaginaria contra la cociente, por eso es negativo. Entonces, igualmente, se tira, no ha de haber A1, o sea, zona 1, menos 2 de los 15, menos 2 de los 13, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pendiente crítica coincide tirante normal con tirante crítico, y esto en realidad llega a ser flujo uniforme. Flujo uniforme crítico. Entonces, el flujo uniforme es otro tipo de flujo, no es flujo no uniforme o variado, es flujo uniforme justamente, ¿no? Entonces, menos 3 curvas desde Manso, en realidad existen 12 tipos de curvas de, ahí está, de curvas. Estas 12 curvas y todas las que estoy diciendo por qué se anulan, vamos a ver en el siguiente video, ya con detalle cada uno de ellos, de qué manera aparecen y se denominan, cuál es su nomenclatura, con mucho detalle. Ya, esto ocurrirá en la siguiente clase. Cabe contar además de que, como han visto, están apareciendo tirante crítico, tirante normal, ¿no? Entonces quiere decir que este capítulo
No, este 7, no es por cierto, ¿no? Este capítulo ya es pues el capítulo 9, siendo que esta materia tiene 10 capítulos. Este capítulo está resumiendo prácticamente todo lo que ya se ha avanzado hasta ahora en los anteriores 8 capítulos. Es como un resumen. Digo yo, si en un curso corriente regular de hidráulica de canales no se llevara flujo gradualmente variado, en realidad no se estuviera conociendo la hidráulica de canales como tal. Muy importante este capítulo y el que sigue, el 10, porque está resumiendo todo el conocimiento que hemos visto hasta ahora.